Hola, 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 muy buenas noches para todos. Qué bueno saludarnos después de esta pequeña gran pausa que hicimos. Y la verdad me siento feliz, feliz de la vida de que estemos aquí compartiendo, volviéndonos a encontrar después de esta pequeña pausa que hicimos. Y es un placer para mí estar con ustedes, sentarnos a compartir algunos momentos especiales, algunas experiencias especiales. Y por supuesto recibí muchos mensajes de muchos de ustedes extrañando, digamos que esta pequeña ausencia, que por supuesto nuestras vacaciones nos llevaban a tener unos días y bueno, esa era la intención, descansar un poco, relajarnos un poco, darles también a ustedes una pausa, por supuesto. Y bueno, ya estamos por acá de nuevo, contentos, felices de compartir estos momentos, como les digo, que para mí son excepcionales y que para mí son muy significativos. Quiero comenzar por darle un saludo a quienes se van uniendo. Stephanie, un abrazote grandote. Ya saben ustedes que Stephanie es la persona que nos maneja las redes, siempre está súper atenta. Meli Ríos, qué bueno. Mi asistente, que es una fantasía que estés por aquí. Rico que estén todo mi personal de trabajo. Nora Ramírez. Yo soy Haider López, Mayo Grisales, Andrés, respira más vida, qué bueno verte. Tenemos que hacer un live, nos lo debemos también contigo, sí, claro que sí. Kat Cepedam, Cata Álvarez, Estefa Almasi, Moni Pérez, Marjorie Ibarra, María C. Ramírez. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Flavio también, un abrazote gigante. Paula Villegas, qué rico verte por aquí. Yasmín, Miriam, bueno, un abrazo gigante y rico, rico que estemos compartiendo por aquí. Mónica Velázquez, también un saludo muy especial. Bueno, entonces, hoy elegimos un tema muy especial y ustedes se estarán preguntando, este tema de ante lo inesperado suena como extraño para reanudar estas charlas, ¿no? Y quiero entonces empezar por contarles una historia y por qué me llevó a que tocáramos este tema para tratarlo hoy precisamente. Como ya les conté, estaba de vacaciones con mi familia. Nos fuimos unos días, tuvimos la fortuna de estar en Turquía, pasamos a Dubái y todo iba bastante bien, todas las cosas iban muy tranquilas, muy especiales, conociendo sitios absolutamente mágicos. Algunos de esas cositas les alcancé a compartir y yo feliz de la vida. Gracias, Yera, por tu mensaje. Y bueno, empezamos a disfrutar de ese paseíto que nos estábamos haciendo. Cuando pasamos a Dubái, ahí normalmente a todo el grupo le hacen una PCR, una prueba para ver que no haya COVID. Y hasta aquí las cosas van muy bien, pero resulta que en ese momento alguien muy cercano a nosotros resulta PCR positivo, a pesar de estar absolutamente asintomática. Y esto cambió, por supuesto, todos nuestros planes y realmente esto sí que fue inesperado, porque pues al día siguiente empezábamos nuestro trajinar por Abu Dhabi. Y bueno, esto cambió por completo los planes. Por supuesto, vinieron todas las películas, las preocupaciones, no vaya a pasar algo distinto acá en tierras ajenas, en una cultura completamente distinta. Para resumirles el cuento, esta persona tiene que estar aislada 10 días y nosotros estábamos a 4 días de venirnos ya. 10 días y pues alguien tenía que quedarse también con ella acompañándola, pues porque cómo la íbamos a dejar allí, eso era supremamente complejo, supremamente difícil y finalmente mi hijo decide quedarse acompañándola. Fue un proceso muy complejo porque pues era decidir si nos quedábamos todos, cosa que era difícil también por costos, por dinamismo, por toda la acción que teníamos que realizar aquí. Y decidimos que la mejor opción era esa. Por fortuna pues no hubo ningún tipo de complicaciones de salud, pero esto cambió mucho los planes, hizo que como les digo, estuviera aislada 10 días allí
en un sitio donde no conocíamos a nadie, donde el guía resultó, por supuesto, sacando el cuerpo ante una cosa como estas, etcétera. Entonces, bueno, nos tocaba casi que afrontar sí o sí lo que tuviéramos que hacer, y vino entonces eso que llamamos lo inesperado. Y yo les quiero ir relatando un poquitico de la película en la medida en que vamos aprovechando esto, porque siempre desde un principio dijimos, bueno, esto cambia nuestros planes, pero tiene que tener algún sentido, tiene que haber un aprendizaje, tenemos algo por entender en este proceso, en este viaje, y seguramente lo que tenemos que entender se va a ir revelando poco a poco, y yo siento que se fue revelando poco a poco, siento que muchas cosas empezaron a darse y a aclararse en el camino, y empezamos a darnos cuenta, lo primero, que ante lo inesperado el cerebro se paraliza. Ante eso nuevo, ante eso imprevisto, el cerebro se paraliza y uno casi como que no quiere pensar en qué puede estar pasando y qué puede ocurrir y a dónde nos pueda llevar esto. Y por supuesto, en ese momento las sensaciones de impotencia, de ahora qué vamos a hacer, de rodar toda la película que empieza a rodar en ese momento. Pero tal vez la primera lección ante lo inesperado es la aceptación. La aceptación es, bueno, esto es lo que hay, tenemos que afrontarlo, no hay más de otra, es un proceso complejo, es un proceso difícil y ante lo inesperado hay que aceptar, pero ojo, esto no implica resignarse. Una cosa es aceptación, otra cosa es resignación. Y este hecho implicó entonces que empezáramos a asumir una actitud de que teníamos que enfrentar esta nueva realidad que se nos presentaba en ese momento, y esa aceptación empezó por confrontar una cosa que nos da muchísima dificultad a todos, y es renunciar al control. Casi siempre queremos tener el control, y los hombres sí que es cierto que queremos tener el control, hasta el del televisor, ¿no? Ya ustedes saben perfectamente. Pero renunciar al control en una situación como estas es muy difícil porque tú estás pensando, bueno, estoy en una tierra extraña, no me puedo mover aquí con facilidad, una tierra cuya cultura es completamente diferente a la nuestra, una tierra en la que por fortuna con nuestro super inglés que llegaba hasta Titiribí, ahora avanzó un poco más, nos defendimos y bueno, por fortuna mi hijo lo hace muy bien y esta persona también bastante bien, así que decidimos que había que enfrentar, insisto, renunciar al control, no teníamos más de otra, y empezar a desarrollar una cosa que es la confianza. Por supuesto, los días siguientes fueron un poco tensionantes, estresantes, precisamente para tratar de evitar que todo esto se desencadenara en otra cosa completamente distinta e ir dosificando lo que nos estaba ocurriendo y por supuesto mirar con optimismo, y más bien yo les propuse empecemos a hacer un conteo regresivo. No vayan a creer que, gracias Amparo por tu mensaje, no vayan a creer que yo tampoco era el que más tranquilo estaba y estaba levitando, ni estaba en una alfombra mágica esa de los persas, ni mucho menos. No, realmente fue un proceso complejo, difícil de elaborar para todos, pero también empezamos a descubrir que teníamos que empezar a confiar. Y confiar implicaba un saludo también a Morenita Mía, a Marta Eugenia. Bueno, teníamos que entender que esto implicaba, por supuesto, modificar muchos planes, y esa confianza, ese volver al corazón, era empezar a darnos cuenta que ante una llamada, ante un resultado como este de la PCR, ante un despido, ante un suceso abrupto y con el cual no contamos, pues las reacciones pueden ser múltiples y podemos manejar una serie de respuestas muy difíciles, muy complejas, y por supuesto eso hace que si no tenemos estrategias, si no contábamos con esto, tenemos que ahí sí o sí rediseñarnos y empezar a mirar qué otras posibilidades teníamos y qué otras cosas podíamos hacer. Lo primero, experimentar las emociones. Y las emociones empezaron por la impotencia, por el miedo, por supuesto, por la ansiedad, por esa sensación de inercia, de no podernos mover, de estar allí como a la expectativa de lo que estaba ocurriendo, y por escuchar esos miedos. Algo que descubrimos muy especial con esto es que
cuando uno empieza a escuchar sus miedos, esto nos empieza también a ayudar a encontrarnos con nuestros recursos y es otra manera de que ante lo inesperado, yo insisto, yo les estoy contando mi propia historia, pero esto es para extrapolarlo con todo lo que cualquiera de ustedes pueda vivir en una cosa como esta, es que hoy me doy cuenta de lo fácil que es vivir una situación como esta y que perfectamente podía ocurrir en cualquier momento. Entonces, empezar a encontrar otra serie de recursos, de estrategias distintas, de cambiarnos, por supuesto, de muchas de nuestras modelos y de nuestros paradigmas y empezar a entender que detrás de lo que estábamos viviendo el gran desafío era darnos cuenta, bueno, finalmente con qué contamos aquí, cuáles son las herramientas que tenemos, cómo empezamos a ponerlas en marcha, cómo podemos lograr que estas herramientas empiecen a generar sus frutos, cómo podemos lograr también que a través de esos frutos vayamos resolviendo poco a poco. Y la primera gran estrategia, créanme que funciona muy bien, yo lo usaba o lo uso mucho cuando estoy en el gimnasio y por ejemplo cuando tengo que hacer flexiones, yo no las voy contando de adelante hacia atrás, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, sino que me devuelvo 10, 9, 8, 7, 6, porque siento que voy avanzando más fácil así. Y la propuesta fue, bueno, empecemos a contar los días de manera regresiva para darnos cuenta de que posiblemente va a fluir más fácil así el tiempo. Esto fue, digamos que, un vivir la vida antes que excedernos en planificarla. A veces cuando uno planea muchas cosas, las cosas no resultan siempre como solemos planearlas y resulta que esto es bien interesante porque nos dice, un momento, es que la vida se vive en el instante de cada instante, la vida se vive en el mismo segundo que indica que estamos en presente y por más que hubiéramos tratado de obviar muchas cosas, hay cosas que se salen por completo de nuestro control, cosa que es bien difícil aceptar y cosa que a veces nuestro ego no está dispuesto a negociar. Así que no excedamos esto de planificar. Ante lo inesperado, no planifiquemos en exceso porque cualquier cosa puede ocurrir. ¿Qué ocurre cuando algo inesperado y por supuesto en este caso un poquito preocupante se desencadena? Pues que lo primero que ocurre es que hay un gran torrente de lo que nosotros llamamos las catecolaminas, que son sustancias del estrés. Básicamente se libera muchísima adrenalina y esa adrenalina hace que uno realmente al principio se paralice, pero después tenga necesariamente que actuar porque es casi como un instinto de supervivencia el que ocurre en un momento determinado y ese torrente de catecolaminas, ese torrente de adrenalinas que empieza a circular por nosotros nos empieza a decir, bueno, sí, es muy importante que a través de este proceso empecemos a dosificar el estrés porque la carrera va a ser larga. Eso es como un buen ciclista, ¿no? Un buen ciclista, Melba, un abrazote para ti también. Un buen ciclista empieza a ascender, pero no le da con toda desde el principio, sino que tiene que dosificar para que le rinda hasta el final y para llegar a la cumbre con un cierto resto de impulso para poder volver a comenzar el camino de descenso, que también, por supuesto, requiere algo de exigencia y algo de energía, y eso implica entonces tenemos que empezar a dosificarnos. Y entendimos que teníamos que dosificarnos, que teníamos que tratar de conciliar el sueño a pesar de las preocupaciones, que teníamos que tratar de empezar a, por supuesto, movilizar estrategias que nos permitieran también cambiar nuestro itinerario, porque pues los tiquetes se iban a perder o se perdieron, había que conseguir tiquetes en una época muy compleja, en un momento determinado, pero esto, insisto, extrapólenlo a las situaciones del día a día. Yo les estoy contando esta historia, pero alguien me puede estar contando la historia de su empresa que se fue a pique, o alguien me puede estar contando de una ruptura amorosa, o alguien me puede estar contando simplemente de una preocupación excesiva por su familia, por alguna circunstancia o porque ocurrió algo con lo que no contaban en ese momento. Entonces, insisto, extrapolemos esto a todas las situaciones de nuestra día a día, porque cada uno está, digamos, ante la posibilidad de que sucesos como estos ocurran y por supuesto es interesante empezar a activar toda nuestra capacidad adaptativa para generar respuestas acordes con aquello que es la exigencia del momento y con aquello que nos está diciendo, hey,
pilas, que tienes con qué. Hey, somos vulnerables y rico, somos vulnerables y tenemos que reconocer que tenemos derecho a entrar en la tristeza, en la ansiedad, a veces hasta en la rabia y la impotencia, que van generando un movimiento interior que uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo generar a través de esto? Un saludo para ti también, Mónica Montoya y Susana Escobar. Y empezamos a darnos cuenta de que, insisto, somos deliciosamente vulnerables. Cuando uno lo cuenta ya pasado el suceso, pues obviamente es mucho más fácil. Pero también cuando entendemos que somos deliciosamente vulnerables, empezamos a enterarnos de que hay otras cosas por aprender, de que definitivamente, insisto, tenemos que renunciar a mantener el control, porque la incertidumbre puede estar aquí, ahora y en cualquier parte en un momento determinado. Y cuando esa incertidumbre llega, pues son muchos los interrogantes que se generan y son muchas las películas que se empiezan a generar también allí a través de esto. Cuando esa película empieza a rodar, generalmente empiezan a llegarnos pensamientos obsesivos. De allí que se desgasta mucho la energía del vaso. Ustedes recuerden que el vaso maneja los pensamientos rumiantes, los pensamientos obsesivos, cuando no es modulada esa energía del vaso. El vaso es el gran repartidor de la energía, y un vaso tiene dos chakras, dos centros de energía, uno anterior y otro posterior, y eso hace precisamente que a través de esa energía del vaso nosotros tengamos que empezar a dosificar para no convertir esos pensamientos desafiantes en pensamientos obsesivos que nos limiten en las funciones y que al contrario generen obstáculos complejos para seguir avanzando. Entonces, definitivamente, la gran lección: abrazar el presente y aceptar, o por lo menos tratar de adaptarse al cambio en un momento determinado. La adaptación al cambio es una manera de mostrar qué tan evolucionados podemos ser como seres humanos. Esa adaptación al cambio nos puede estar llevando a desarrollar, insisto, otro tipo de estrategias para tratar de que no se den afecciones muy grandes en las tres esferas, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental. Por supuesto, ante una situación como estas, esas tres esferas tienen que modificarse y tienen que resultar alteradas. Se nos cambia un poco la estructura del sueño, por supuesto las emociones no fluyen igual, la claridad mental tampoco es la mayor en un momento como esos, pero también ese desafío y el ver que lo estamos venciendo día a día nos empieza a afianzar poco a poco y nos empieza a llenar de confianza y a darnos cuenta de que en este proceso es muy importante apoyarse, generar ese punto importante y desarrollar estrategias. Y entonces, aquí sí, ante lo inesperado, ¿qué estrategias desarrollar? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, expresar las emociones. Un consejo grande, siempre ante lo inesperado, que puede ser nefasto o no, pero ante lo inesperado, compartir las emociones, incluso ante lo inesperado, muy bueno, porque a veces nos intoxicamos también con excesos en el otro plano, y entonces es muy importante entender que cuando expresamos nuestras emociones, nosotros podemos también compartir, buscar ese apoyo, y al buscar ese apoyo nos vamos dando cuenta de que si expresamos las emociones es mucho más fácil cargar el santo de la procesión. Imagínense esa escena: ustedes están tratando de cargar un santo de esos de las procesiones solos, y por supuesto casi que los va a aplastar, pero si es con la ayuda de otras 3 personas, por supuesto pesa bastante, y si es entre 8 ya es mucho menos, pero si es entre 20 prácticamente el peso no se siente. Entonces, primero, expresar las emociones ante lo inesperado, manifestarlas, sacar o activar ese quinto centro, porque ese quinto centro nos implica también desarrollar los mecanismos creativos que nos van a permitir encontrar soluciones ante un proceso complejo como estos. Darse tiempo, ojo a eso, darse tiempo para meditar. Tratar de no generar una reacción, es decir, primero, antes de accionar, tratar de entrar en el momento de pausa y empezar a comprender, bueno, detrás de esto, ¿qué hay? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Y cuál es la actitud humilde del aprendiz que yo debo desarrollar en un momento como estos? Porque en un momento como estos, cuando yo contacto con mi aprendiz, ese aprendiz dice, bueno,
aquí estamos y seguramente hemos vivido experiencias por lo menos similares en un momento en las que nos hayan puesto contra las cuerdas, que nos hayan llevado a tener nuestra resistencia puesta al límite, y en ese momento, como dices aquí Marjorie, uno debe estar preparado para todo y afrontar los imprevistos. Y eso es fundamental. Cuando uno afronta esos imprevistos, cuando uno empieza a darse tiempo para meditar, entonces generalmente ya no es la acción en calor, no es la cabeza caliente en ese momento, sino que empiezas a darte cuenta de que es perfectamente posible empezar a hacer esa pausa interior para aclarar los pensamientos, para empezar a llenarnos de cosas importantes, para poder renunciar a ese control y adaptar, ojo a esto, experiencias previas. Esas experiencias previas lo que están haciendo es que van puliendo nuestro carácter, y todo lo que nos está ocurriendo en un momento como estos implica que vamos puliendo el carácter. Nos pusieron a prueba, nos midieron el aceite, nos dijeron, bueno, a ver de qué estamos hechos. Por supuesto, en ese apoyarse es fundamentalísimo, y esta vez sí que me quedó claro, asumir, insisto, la actitud del aprendiz con una conciencia absolutamente plena de lo que está ocurriendo, y para tener esa conciencia plena de lo que está ocurriendo es necesario atrevernos a movernos de la zona de confort. Esa zona de confort a veces nos da mucho temor abandonarla, y por supuesto, ¿qué más temor que en una tierra extraña, con una cultura distinta, con recursos pues obviamente complejos en ese momento? Eso hace que sí, esa madera fina empiece a salir en un momento determinado, y por supuesto también hace que la película que vamos rodando se empiece a llenar también de cosas positivas, a no reaccionar, insisto, sino a tratar de conservar la serenidad y la calma. Más cuando se trata de un familiar, de alguien cercano, pues por supuesto que eso nos mueve, nos sacude, nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, y nos lleva también a que entre nosotros esté creándose una cultura del no impulso. Es muy importante que tengamos acciones, pero no reacciones, y cuando empezamos a darnos cuenta de que esos impulsos se han puesto en marcha, a partir de ese momento, entonces, a través de la pausa, y eso implica de la respiración, empezamos a darnos cuenta de que podemos también meditar y orar. En este suceso, pues obviamente cada uno, yo creo que utilizó sus grupos de apoyo, contamos a algunos familiares, algunos que nos sentíamos que nos podíamos apoyar, y yo les cuento que encontré a alguien muy especial dentro de mis pacientes, y me dijo: ora, porque es importante que ores en este momento, es realmente lo único con lo que yo también puedo ayudarte a distancia. Y esta persona me hacía caer en cuenta precisamente que ayer que regresaron mi hijo y ella, pues precisamente se estaba celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Y fue muy especial porque hay muchos sucesos, habrá que hablar de esto en un momento determinado, porque hay muchas cosas que últimamente han venido ocurriendo en mi entorno en relación con la Virgen y con su presencia, y veo que me quedo sorprendido. No sabía que en Colombia había tanta gente creyente en la Virgen de Guadalupe. Para mí eso es un descubrir muy especial, pero en la Virgen, llamémosle la Virgen. Y yo casualmente ese día recordé, ya estando yo aquí, yo me vine el domingo anterior, no de ayer, sino el domingo anterior, y yo recuerdo que en ese desespero por tratar de encontrar tiquetes y todo esto, yo bajé. Ustedes saben que mi consultorio está aquí donde está la Rosa Mística, en el Poblado, donde está la Virgencita, y bajé a conversar con la Virgen un rato y le dije: bueno, ayúdame porque este proceso está complejo, ayúdanos a toda nuestra familia, todo esto, para que logremos salir de esto. Y créanme, yo subí al consultorio y media hora después, esto no es exageración, media hora después habíamos logrado conseguir los tiquetes, que estaban supremamente difíciles de conseguir. Por supuesto, esto implicó un sacrificio importante en lo económico y demás, pero lo importante era que estaban bien y que la salud nunca se vio comprometida de una manera significativa. O sea que con eso ya teníamos y estábamos muy felices, pero fue muy significativo y muy revelador. Y como les digo, logramos conseguir un tiquete que apareció para ayer, y no sabiendo esto de que era el Día de la Virgen de Guadalupe, pues
yo hoy tengo que decir son señales claras que la vida nos va dando y que humildemente tengo que reconocer. Estos seres de luz están con nosotros en un momento determinado y esos seres de luz nos están acompañando sin duda en los momentos críticos, en los momentos en que sentimos que las fuerzas se van doblegando. Eso es muy especial y nos lleva precisamente a que prioricemos en un momento determinado las necesidades que tenemos. Eso nos lleva también, por supuesto, a que si priorizamos vamos a empezar a tener otras miradas de lo que está ocurriendo, va a empezar a iluminarnos otra cosa distinta en nuestro interior y se van a empezar a desarrollar opciones frente a buscar lo positivo, empezar a encontrar el lenguaje oculto de lo que está ocurriendo en un momento determinado y empezar a entender que había una lección allí por develar, que sin duda para mí ha sido muy reveladora. Después hablaremos de eso en algún otro encuentro que tengamos, porque finalmente encontré también que la vida me mostró también en ese sitio un mundo de espejismos, un mundo de opulencias ya casi que hasta el fastidio, un mundo de opulencias que contrasta con las necesidades de tanta gente que lo está necesitando y realmente esto a mí me llevó a cuestionarme muchísimo, a nuestra familia en general, por supuesto, rescatando las cosas maravillosas, los sitios extraordinarios, la gente maravillosa con la que compartimos también, pero sin duda había que tratar de entender que a través de un enfoque distinto, de un punto de vista distinto, podíamos entender que el esfuerzo que estábamos haciendo nos permitía generar destrezas completamente distintas y, por supuesto, eso que tú llamas allí, Marjorie, la asistencia estelar, todo el tiempo yo lo llamo la asistencia de esos seres de luz, de esos seres superiores que siempre están con nosotros, nos llevó a buscar una compañía, a no vivir los dramas en soledad. Ante lo inesperado, no vivir los dramas en soledad. Ese es un consejo grandote. Entonces, renunciar al control, cambiar el punto de vista, apoyarse, expresar, manifestar las emociones, drenar toxinas y esas toxinas empiezan desde ahí. Y finalmente entendí clarísimamente también aquello de trabajar con nuestras heces. Yo sé que muchos están pensando en otras heces, pero son las 3 heces de soltar, sentir y sonreír. Soltar lo que no podemos manejar, lo que se sale de nuestro control y no hay más de otra. O lo soltamos o simplemente empezamos a entender que allí no podemos frente a ese tipo de situaciones. Sentir, llevar al corazón esto que estábamos viviendo para poder entonces afianzarnos, apalancarnos y manifestarlos. Eso es muy importante porque yo creo que ahí es cuando realmente empezamos a encontrar esa presencia de esos seres de luz y cuando realmente nos metemos en nuestro corazoncito, ahí podemos entender que no hay nada más fuerte que la fuerza del amor y que la compañía en ese amor de tantos seres queridos que nos rodearon definitivamente con su luz, con su presencia, con su compañía, con sus mensajes. Y esto, insisto, que nos sirva a todos para finalmente poder trabajar con la tercera S, que es el sonreír. Y hoy, por fortuna, contarlo como una anécdota más y como algo que, por supuesto, contribuyó a que sin duda nuestras vidas se vieran de alguna manera afectadas favorablemente por este tipo de cosas tan especiales que nos ocurrieron. Casualmente, el sábado escuchaba en un programa de televisión cómo entrevistaron, tal vez en un programa de John José Gabriel, a Margalida Castro, esa actriz colombiana de tanto tiempo. Yo no sabía que también había tenido una experiencia tan bonita con la Virgen y me parece impresionante porque todo, insisto, miren cómo va recayendo en ese tipo de imágenes que van saliendo casi que espontáneamente. Si yo las estuviera buscando probablemente no las hubiera encontrado, pero también ella cuenta cómo ese manto ella lo dice como una especie de escarcha que sintió cuando se le apareció la Virgen, era la sensación de la compañía presente de ese ser de luz, de esos seres de luz que estaban allí acompañándonos. Entonces, insisto, ya para redondear y terminar con la meditación, pensemos en esto. Todos estamos expuestos a lo inesperado, todos estamos
en algún momento siendo vulnerables a que los planes se cambien en un momento determinado y por supuesto eso nos pone a prueba, cosa que no es mala, a veces es compleja, difícil, pero cosa que no es mala necesariamente y esto nos permite a nosotros avanzar en el camino, sin duda en ese aprendizaje, cambiar algunos conceptos que posiblemente teníamos allí presentes. Un saludo muy especial para ti, María Urrea de San Gil, qué bueno. Stephanie nos dice: la Virgen siempre nos acompaña en nuestra soledad. Sí, es verdad, es muy bonito esto. Y yo creo que aquí empezamos a descubrir que somos, como lo decía Wayne Dyer alguna vez, y creo que él copiándoselo a alguien más, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Así que les dejo esto para que reflexionemos porque, insisto, esto nos puede ocurrir a todos nosotros. Vamos a terminar haciendo una pequeña meditación, nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente, disfrutando ahora sí que podemos respirar con tranquilidad, con serenidad, con calma, agradeciendo infinitamente estos momentos en que no tenemos que contraernos, sino que podemos expandirnos libremente en señal de libertad, en señal de conquista de nuestra confianza interior y a su vez en señal de que existe la presencia de muchos para nosotros que están ahí acompañándonos, empezando por ustedes mismos y empezando por nuestras familias, por nuestra sociedad y por supuesto por esos seres de luz que a mí no me cabe la menor duda siempre hayan estado allí presentes y que simplemente se manifiestan en momentos que nos exigen mucho más para entender que detrás de estas experiencias, ante todo, hay un aprendizaje. Visualizamos hacia nuestro interior, respirando y llevando ese oxígeno a cada una de nuestras células y visualizamos en este momento una palabra mágica para mí, que es la palabra vulnerabilidad. Y nos la repetimos mental o verbalmente si quieren hacerlo. Vulnerabilidad es reconocernos tremendamente frágiles ante una determinada circunstancia, pero empezar a llenarnos a partir de esa fortaleza que genera cuando nos descubrimos en nuestra vulnerabilidad. Visualizamos nuestro propio ser, el ser de las personas que nos rodean, de nuestras familias. Visualizamos que podemos ser vulnerables en un momento determinado, pero a su vez pedimos asistencia superior para que nos ayuden a manejar los momentos en que esa vulnerabilidad parezca doblegarnos, para reconocernos frágiles, pero también para reconocer el potencial, la fortaleza, la voluntad, la fuerza interior que tenemos para salir adelante y rescatar ese término tan importante que es la resiliencia en nosotros para poder avanzar en el camino hacia la serenidad y la calma desde la fe, desde la presencia del ser superior en nosotros, desde la ilusión y la esperanza, pero sobre todo desde la fe, desde la certeza que a través de esa lluvia, de esa escarcha maravillosa que nos cubre a todos nosotros, nos permite seguir soñando, nos permite seguir abrigando esperanzas, nos permite volver a conectarnos con la esencia misma de lo que somos y empezar a reconocer lo que es verdaderamente esencial para renunciar a aquello que nos perturba y que no requiere para nada de nuestra atención o nuestra energía. Liberamos entonces todo aquello que consideremos que nos pesa dentro del equipaje y simplemente en ese caminar ligeros de equipaje vamos encontrándonos con lo que en nuestro interior reside, que es la semilla de ese plan mayor al que tenemos que asistir con nuestro compromiso y con nuestra capacidad de entregarnos como los seres humanos e, insisto, vulnerables que somos. Respiramos lenta y profundamente y nos sentimos muy contentos y realizados reconociéndonos vulnerables y entendiendo que en esto está nuestra fortaleza. De nuevo respiramos lento y profundo. Y una vez más,
Y ojalá ese pensamiento semilla lo utilicemos durante los próximos días en nuestros espacios de meditación y reflexión, que deben ser un poquito más amplios que esto que yo dedico al final, precisamente por cuestiones de tiempo, pero que ojalá cada uno lo realice siquiera unos 20 minutos. Vamos poco a poco incorporándonos y conectándonos con nuestro ser, vamos dándonos cuenta de que estamos aquí acompañados y de que estamos rodeados de gente maravillosa y de que definitivamente estas experiencias nos nutren y nos permiten avanzar en un camino extraordinario. El jueves vamos a tener un invitado muy especial. Estoy haciendo toda la fuerza porque realmente se puede hacer con este personaje que no me atrevo a adelantarles desde ahora, pero sé que vamos a tener a alguien muy especial como invitado, así que desde ya el abrazo y la invitación para todos ustedes. Ayúdennos a regar este chisme a Rude, ayúdennos a compartir este tipo de vivencias, porque yo sé que en algún momento esto le va a llegar a alguien que lo necesita escuchar en el momento exactamente preciso dentro de sus vivencias, y tal vez en ese instante, cuando sea exigido, cuando su resistencia sea puesta al límite, pueda aprovecharse de estas herramientas y estas experiencias. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí y nos vemos el jueves, Dios mediante. Chao, chao.